Un largo etcétera. El resto de la literatura. Está presentada la autora ya, que es Carla Maliandi, como les decía, una dramaturga que está debutando con este libro como narradora. Primera novela. ¿Primera novela? Sí, tenía algún que otro cuento publicado por ahí en una antología, pero es su primera novela. Bueno, La habitación alemana apareció en el año 2017 por la editorial Mar Dulce. Bueno, también es otra editorial de la Argentina que está editando títulos interesantes. Creo que nuestro primer Mar Dulce. ¿Sí? Estaba sacando la cuenta, no me acuerdo si hicimos alguno. Creo que sí, siempre lo hemos mencionado. Es para sintetizar para los oyentes y oyentas. Es la editorial de Damián Tabarowski, que también es narrador y crítico literario. Tiene un libro muy interesante que se llama Literatura de Izquierda, ¿no? De las poéticas literarias de Boedo, del grupo de Boedo, en adelante. Pero es la primera novela de Carla Maliandi, muy, muy reciente. Al menos es el primer Mar Dulce que hacemos en este ciclo de columnas literarias, porque antes en el programa se ha hablado y se volverá a hablar seguramente de Selva Almada. Claro. Que es autora de ese sello editorial, o al menos lo era. En alguna de sus títulos, porque después tiene por otras editoriales también publicados Selva Almada. Y digamos que ahí publicó la novela que la hizo conocida masivamente, que es El viento que arrasa, y después Ladrilleros. Después, claro, Almada sacó alguna que otra cosa con Random House. Con Mondadori, con Chicas Muertas, lo tengo en la mochila, lo estoy leyendo. Y Mar Dulce tiene la particularidad que cuando uno tiene un libro en su mano, le hace acordar a otro, bueno, no solo por lo que pueda llegar a estar escrito en sus páginas, sino porque mantiene una estética en todas las tapas. Una estética que a mí me gusta particularmente. Digamos, cada título tiene su identidad propia, pero a la vez, es verdad, remite en la tipografía, en la composición, al resto de los títulos. Sí, usan el gris y el naranja también como colores. Claro, y esa especie de solapa en colores plenos que aparece con el título y el nombre del autor, que es, digamos, un criterio extendido en el diseño editorial, el de que cada colección sea identificable a simple vista. El ejemplo paradigmático de eso sería Anagrama, ¿no? Claro, también. El otro día no sé dónde vi una edición pirata de una editorial, creo que de acá, una cosa muy esa rara. Que se llama Octaedro. Igual, la tapa igual a Anagrama. Sí, no, es otra cosa. Es un recurso, digamos, pirata interesante. Como llama la atención con... Pero bueno, en este marco de reseñismo editorial que estamos haciendo, está bueno decir que Tabarowski, que mencionaba Marce, editor de Mar Dulce, a raíz de la migración de Selva Almada a Mondadori, dijo que, porque le preguntaron, claro, si estas pequeñas editoriales no sirven de semillero para que después los grandes grupos se lleven a un autor, claro, y digamos se salteen el riesgo de publicar un autor cuando aún no se sabe si va a funcionar o no. Tabarowski decía que él sentía que Selva Almada seguía siendo autora de Mar Dulce y que puede publicar alguna que otra cosa en otro lado, pero volver. Está bien. Exactamente. ¿Qué es hacer autora de riesgo también todavía? No, ya tiene. No, por supuesto. O sea, Mar Dulce le recontra rindió y Random House, Rápido y Reflejos, claro, la cooptó. Bueno, a la par de que vamos hablando de los libros, de los nuevos lanzamientos, como les hemos contado en columnas pasadas, a los que nos estamos abocando últimamente, también nos referimos al mundo editorial, de las pequeñas editoriales o del mercado de pases, se podría decir, porque también es un factor importante a la hora de pensar la literatura argentina, dónde se gesta, quién la publica en primer término, a dónde van esos escritores cuando pasan por alguna instancia de consagración, que puede ser un premio o puede ser, bueno, una novela que ande bien y tenga una gran tirada. Un contrato jugoso. Así que son temas a los que vamos a volver todo el tiempo. En este caso, todo primer libro implica un riesgo, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? No, para el editor. Para el editor. Una apuesta, digamos, más que una palabra más linda a lo mejor. Sí, y acá estamos nosotros reseñándolos, además de grandes nombres, como Beatriz Arlo, que es casi abonada, nos va a hacer un juicio, Betty, algún día, que tenemos una pastilla sobre ella. No vi muchas críticas online, menos en programas radiales, así que es un riesgo nuestro reseñar el libro de Carla Maliandi. Bueno, vamos a asumir el riesgo. Abren el paraguas, los muchachos están un poco asustados. Vamos a ver jamás. Si bancan o no a Carla Maliandi, y lo que dice Marcelo es que Beatriz Arlo en su columna de
Telam, ¿no? Sí, ahora es Martín Prieto, el reseñista oficial de Telam. La relevó. Hay como un relevó. seleccionado ahí, ¿no? Que van alternando. Prieto y Sarlo reseñan en Telam para literatura argentina. Sarlo hasta comienzos de este año, fines del año pasado, Prieto ahora, y la próxima será Borgeo Bonini, claramente. Sí, es hora de que Telam lo esté llamando. Lo he visto a Pauls recomendando también algunos libros ahí. Ese está interesante para seguirlo. Es una propuesta de Telam que ya tiene un par de años largos, que es el libro de la semana, ¿no? El libro de la semana. Claro, un autor, un escritor o crítico o lo que sea recomendando un libro, nacional o no. También hay traducciones recomendadas. Bien. Bueno, y Sarlo escribe justamente sobre La habitación alemana de Carla Maliandi, la autora del libro que vamos a tratar en cuestión el día de hoy. ¿Usted lo ve como un punto a favor o que merece nuestra felicitación? Que Sarlo, una mujer ya con una trayectoria increíble, generacionalmente, también que proviene de otra época, que esté atenta a los primeros libros, a las cosas más pequeñas. Y Juana Vignosi, que es una poeta increíble, que todo lector de poesía argentina debería leer, siempre insistía con la idea de que una poesía, o sea, la obra de un poeta, o un poema incluso, resiste el tiempo siempre gracias a las lecturas jóvenes, ¿no? A las lecturas de los jóvenes. El caso de Sarlo es interesante, con su lugar ya consagrado, por lo menos en términos de crítica literaria, vamos a decirlo. Una lectura de una lectora, insisto, consagrada, mantiene de alguna manera el interés vivo por el sistema de la literatura argentina, y en particular por una autora, joven, como es el caso de Carla Maliandi, la autora de La habitación alemana. Sí, y bueno, en todo caso, más allá de que uno pueda acordar o no sobre las reseñas, con las reseñas de Sarlo, o criticar alguna que otra cosa, ya redondeando con lo que veníamos hablando recién, Sarlo mantiene una cierta constancia en esta atención a la literatura contemporánea, y Mar Dulce le publicó hace ya un par de años largos un librito de ensayos sobre autores de narrativa joven argentinos. A Sarlo, claro. Acá lo estaba buscando entre los, creo que se llama Narrativas, Ficciones Argentinas, 33 ensayos. Beatriz Sarlo. Y ahí se mete con, qué sé yo, Selva Almada, Falco, Lamberti. Todos los nuevos escritores. Exactamente. Para meternos de lleno en el libro que vamos a tratar hoy, La habitación alemana, de Carla Maliandi, tenemos estas pastillas justamente de Beatriz Sarlo hablando del libro. Dice Beatriz Sarlo: La habitación alemana de Carla Maliandi permite, como una sala con muchas puertas, seguir algunos otros itinerarios. También autoriza a pensar algo que parece nuevo. La novela evoca una continuidad en el tiempo, ya que la narradora viaja justamente allí donde transcurrió su infancia. Pero sus recuerdos del exilio no conciernen a la política, no son recuerdos de hombres y mujeres que actuaron entonces o fueron perseguidos. No se los puede llamar post-memoria porque no narran lo que se escuchó o se conoció en esa época. No es la memoria de los padres en los hijos. Se ha dado vuelta a una página, no para negar lo sucedido, sino como incipiente indicador de que probablemente relatos como el de Maliandi consideren una especie de independencia respecto de aquellos sucesos que siguen siendo terribles, pero lo son desde perspectivas nuevas. El horizonte se ha alejado. Quizá por esto mismo, la trama narrativa sea la de un vagabundeo, un estar en las cosas donde lo más importante se aprende por casualidad. Bueno, ahí teníamos la primer pastilla de la tarde, que es la palabra de Beatriz Sarlo, a partir de esta crítica que hace del libro de Maliandi en Telam, justamente. Sarlo tira algunas puntas para entrarle a este libro, no sé por dónde quieren empezar, probablemente también podamos hacer una breve sinopsis de qué trata esta historia. Podemos hacer eso. En síntesis podemos decir lo siguiente: es una novela con cierto tinte autobiográfico, sí hay elementos en común entre los personajes y los datos de la novela, no la trama, y la vida de Carla Maliandi, que efectivamente fue y es hija de exiliados, nació en Venezuela, pero es argentina, digamos, tiene nacionalidad argentina. Es la hija de Ricardo Maliandi, que fue un filósofo muy reconocido
la Academia Argentina. Su idea, caballito de batalla, es la ética convergente, problemas entre la filosofía y la biología. Fuiste a leer al padre también. Sí. No, leí una reseña, pero no no te pregunto nada del padre. Betizarlo seguro que leyó al padre, pero yo no. Entonces... Incluso, perdón, me meto porque es gracioso porque en la narradora del libro recuerdo una discusión muy álgida que tiene su padre con otro profesor de filosofía sobre Hartmann, y dice, después yo me puse me fui a leer a Hartmann a ver qué era eso sobre lo que estaban discutiendo a los gritos. Aquella noche... Y la verdad no me dijo nada, no entendí nada. Porque una de las primeras escenas de esta novela es que esta familia exiliada desde Argentina en Alemania, en esa ciudad a la que ahora la protagonista vuelve 30 años después, ella de muy chica asiste en esas reuniones que se hacían entre exiliados, había varios latinoamericanos, y su padre con un profesor chileno, era el otro, ¿no? Sí, un joven profesor chileno. Un joven profesor chileno, discuten sobre este otro autor, y ese es uno de los primeros recuerdos de Maliandi planteados en el libro, una de las primeras escenas, en una historia justamente que trabaja mucho sobre esta idea de los recuerdos como uno de los puntos, porque hay algunas otras cosas también Yo pensaba el libro como deudor de los grandes temas. A veces hablamos de eso, ¿no? Los grandes temas de la literatura, y acá aparece el exilio, aparece el suicidio, aparece la cuestión de la memoria, el embarazo. Son temas densos. Son temas densos, pero... viendo cómo los va desarrollando. Habría que hacer una salvedad con la que vamos a disentir, que es la contratapa del libro. No tiene firma, vamos a disentir con la contratapa. Dice, bueno, podemos afirmar que La habitación alemana, primera novela de Carla Maliandi, inventa un género nuevo. Sería una exageración. Nosotros estamos de acuerdo con que sería una exageración porque plantea que es una novela de no aprendizaje. A ver, la novela de aprendizaje desde Lazarillo de Tormes, quien en El juguete rabioso en la Argentina, es un personaje joven que a lo largo de la trama va justamente aprendiendo a moverse en la vida, ¿no? Con el dinero, con el género opuesto, etcétera. Lo interesante de esta novela es que se define por la negativa. El personaje, la voz narrativa, decía Bernardo, que no tiene nombre propio, por lo tanto tiene un vaso comunicante con el nombre propio de la autora. Vuelve a Heidelberg, ciudad que vivió desde su nacimiento prácticamente hasta los 5 años, donde tiene todo un reservorio de recuerdos. Con sus padres exiliados. Vuelve al lugar de elección, de exilio de sus padres. Se entera que estaba embarazada, no sabe de quién está embarazada, puede ser de su expareja o de una persona con la que tuvo sexo ocasional una noche. Su compañera de residencia, que es una japonesa extrañísima, se suicida. Después la madre de la japonesa la persigue por toda la novela, se involucra en un triángulo amoroso, pero no llega a ninguna conclusión, no hay nada. No le spoilees la novela, no hay nada, no, es que está al borde de tensión con el lugar común, el triángulo amoroso, el embarazo, pero no aprende nada. Claro, digamos que el punto inicial para la novela es esta narradora protagonista que deja a Argentina sin explicar muy bien por qué, o sea, no queda muy claro en el transcurso de la novela qué es lo que ella está intentando solucionar con su viaje. Está escapando de algo. Claro. Obviamente uno puede entender, qué sé yo, eso, una ruptura de pareja, una vida en la que el paso a la madurez, podríamos poner así, no termina de darse y es recontra traumático. Y bueno, en esta ciudad alemana, donde ella había vivido de pequeña, se van sucediendo una serie de peripecias, ninguna principal, digamos, ¿no? Eso es en relación a lo que vos decías de los grandes temas. Ahí aparece la idea del no aprendizaje. Claro, pues es una novela, uno si tuviese ganas de definirla como realista, sí, pero no es la típica novela realista de Balzac. Bueno, Rastignac, el joven y ambicioso periodista de provincia que quiere meterse en la clase alta, bueno, finalmente obtiene posición social y dinero. Madame Bovary, a través de una serie de peripecias que van cuesta abajo, bueno, se termina suicidando por una deuda. Acá es verdad, no hay peripecia principal. Yo no lo leí eso, libro, Marcelo, me lo estás contando. No, pero el hecho es que, digamos, no hay una línea argumental que se vaya sobrecargando y resolviendo hacia el final de la novela, sino que una serie de peripecias que todas giran alrededor de la residencia de estudiantes en donde ella se instala en Alemania, se van acumulando y ninguna digamos, tiene preeminencia por sobre la otra. Bien. Digamos, ¿no? Entonces está bueno porque se termina volviendo en este juego que hay con el recuerdo infantil
y en este viaje sin fundamento que realiza una mujer madura que ya tiene 30 y pico, 40 años, no 40, pero 35 años, más de 35. Ponele, se van encadenando unos hechos que vuelven el clima narrativo onírico, digamos, inestable, apesadumbrado. Está bueno, es tremendo cómo ella está completamente conectada con las emociones que le sugieren cada una de las cosas que van pasando, y la precisión o imprecisión, diría, para transmitir esas mismas emociones en el relato y hacer de todo como una gran ensalada en la que la protagonista se pierde al punto tal que no toma ninguna decisión. Claro. Parece como si las cosas que le van pasando tomaran las decisiones por ella. Una sensación muy típica del viaje de evasión, digamos, ¿no? Que es como, pensaba eso, como en algún momento se volvió un tópico de la literatura universal y argentina en particular, el viaje de aprendizaje a Europa, que en general tenía, digamos, motivos, de ilustración, de aprendizaje, de contacto, de conocer mundo. Sí, sí. En el siglo XXI parece imponerse, y es común, y no sé, como que todos lo habremos hecho o tenemos amigos que lo han hecho, algo así como el viaje de evasión, que es separar, armar un paréntesis en la cadena de vida de uno, ¿no? Claro. Aislado del tiempo. Entonces, como ella lo dice varias veces, como está en un lugar en donde, bueno, dejó su trabajo, no tiene que tomar ninguna decisión, no sabe qué es lo que quiere hacer, está aislada del tiempo, y las cosas van tomando las decisiones por ella. Aclaremos que no sé si lo dijimos, es una protagonista que un día se toma un avión, se va a Alemania escapando de todo, no responde a la familia, no responde a este novio Santiago con el que estaba en crisis, se entera ya que está embarazada, tiene la casilla de mails llena de preguntas de gente, compañeros de laburo, amigos de la vida, y ella está allá, vuelve a esta ciudad, como decíamos, en la que había estado hasta los 5 años con su familia exiliada, a reencontrarse con un montón de cosas, inclusive con algunas personas. Esos personajes que también se topa en la residencia en la que termina viviendo son estudiantes más chicos que ella, que están como en otro tono, pero a su vez me hizo pensar lo que decía Bernardo respecto a que la atmósfera del libro y el personaje se parecen mucho, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el personaje es un personaje dominado por emociones en estado de ebullición, que todo el tiempo... ¿Será que está embarazada? Ustedes también son unos insensibles. No, me parece incluso la forma en que toma la maternidad la novela es súper interesante, porque tampoco, digamos, hace un culto a la maternidad, claro, digamos, ¿no? Pero bueno, también puede tener que ver, ahora, a lo que redondeaba lo que venía diciendo antes, la atmósfera que consigue la novela en esta etapa de madurez de la protagonista es muy similar a la atmósfera de los recuerdos infantiles, ¿no? Cuando uno recuerda una cosa que le sucedió a los 5 o 6 años, en donde hay un nivel de imprecisión total y donde todo se ve como difuminado. Bueno, en ese sentido, parece que como si realmente la protagonista volviera al lugar de su infancia, digamos, ¿no? Les vamos a leer un fragmento. A mí, esta es una de las páginas que me emocionó mucho en este seguimiento de la narradora y de la autora. Uno piensa que hay cosas de su vida personal, por esto de la historia de que en verdad sus padres se exiliaron y demás. Está como perdida porque conoce a la ama de llaves, ¿cómo se llamaría? La dueña de la pensión. Whitman. Frau Whitman. Es húngara. Conoce a un tucumano que también tiene un peso importante en la trama de la novela, es otro personaje que... A Miguel Javier. Taja hermosa, una de las primeras cosas que le dice. Escrito así, ¿no? Respetando la oralidad, digamos. Taja hermosa, le dice. Taja hermosa, me hizo acordar el spot... Sí, a mí también. De Massa, por el que tanto lo curtieron, el de Tajaí, para hablarle y congraciarse con la gente del norte. Bueno, que hay un personaje que habla así y en el cual repara justamente la autora, la narradora en verdad, y el personaje de Carla Maliandi, que bueno, entabla una relación con el tucumano que está ahí también en la pensión. Pero en un momento, acercándose a una de las universidades, se encuentra con Mario, esta persona que ella había visto charlar con su padre en aquella reunión de cuando era niña. Claro, no es el joven chileno, sino que era otro argentino que se había exiliado junto al padre de la ciudad de La Plata, ¿no? Que termina siendo
No una figura postiza del padre, porque, repito lo que dije antes, pero está al borde de los lugares comunes, pero los esquiva, ¿sí? Como que si nunca hubiese una tensión principal, como si hubiese un conflicto, pero está desplazado, está a nuestro lado. Y Mario la termina ayudando muchísimo. Cuando se entera del embarazo, le termina dando una mano muy grande, ¿no? A mí como también un me benefactor. reemocionó esa parte, no Sí. sé, como que está recontra bien llevado el momento del encuentro, porque ella viene de un momento particular también. Fue mi primer amigo, dice ella, eso es muy lindo. Mario fue mi primer amigo. A mí me hizo pensar en eso, entre tantas cosas que nos puede hacer pensar la novela, de cómo se comportan los personajes, cómo es vivir afuera y demás. Ella se viene desencontrando en un montón de situaciones. Y acá, bueno, puede ser porque había una relación con su familia, porque Mario también es argentino y porque el personaje es así como cariñoso y atento con ella. Ella se suelta y hablan. Lo que no había podido decir hasta el momento, lo va a decir con Mario ahí, después de que se encuentran sin querer, porque ella deambula por una universidad, se mete a un salón que tiene la puerta abierta y reconoce 30 años después a esa persona que está dando una clase para sus alumnos alemanes, bueno, y de todo el mundo. Se abrazan, Mario le pide que la espere ahí en la puerta del aula y después le escribe Maliandi: Mario me invita a su casa. En el camino confiesa que pudo reconocerme por lo mucho que me parezco a mi madre y porque hace un tiempo me buscó en internet y vi unas fotos. Vive solo en un departamento bastante grande que alquila desde hace muchos años. Preparamos fideos con Tuco y no dejamos de hablar un solo momento. Le cuento todo. Hablo del embarazo, de las dudas acerca del padre, del suicidio de Yanis, de mi amigo el tucumano, de la señora Takahashi, de mi vida en la residencia de estudiantes y del reclamo de Frau Whitman. Mario me escucha con una atención que me llena de tranquilidad. Después de comer va a buscar unas cajas y empieza a mostrarme fotos y cartas de nuestra antigua vida en Heidelberg. En las fotos yo soy una niña y él es unos cuantos años más joven de lo que soy ahora. Me habla de cómo pudo adaptarse y cómo decidió no volver más a Buenos Aires, aunque haya debido hacerlo varias veces. Ahí se sueltan los dos en esa escena íntima y charlan, ¿no? Está buenísimo, que ella dice, él fue mi primer gran amigo, le dice, ¿no? Porque era la persona, el joven que la entretenía, digamos, cuando ella tenía 5 años y el padre estaba enseñando en Europa. Claro. Ella jugaba con este joven profesor, se iban de paseo a visitar el castillo de Heidelberg juntos, y durante un tiempo habían mantenido una correspondencia, se mandaban cartas. Es un momento, sí, particularmente emocionante. La novela, como decían ustedes antes, tiene una gran carga emocional o de trabajo con los sentimientos, pero nunca son sentimientos citados, ¿sí? Me sale decirlo así, nunca son sentimientos que nos remiten a la literatura, son realmente verdaderos. En este sentido, son un poco discordantes entre la ebullición, un poco el lugar común, bueno, la ebullición hormonal de la embarazada, pero también el desconocimiento de quién es el padre y el frío total que hay en el exterior de la ciudad. Siempre hay algo de discordante, y esto es lo que hace más bien reales a los sentimientos, no que bueno haya un encuentro, me estoy adelantando un poco en la novela, pero haya un encuentro y la relación entre ellos sea lisa y tersa. Hay un problema, digamos, hay una situación que es este triángulo amoroso al cual nos referíamos antes, pero lo dejamos para después. Dice Carla Maliandi: yo soy dramaturga, escribo teatro. Creo que tengo una especie de escucha de la voz narrativa, de los personajes y de los diálogos. Escuchar a los personajes hablar es algo que no pude dejar de hacer mientras escribía. Había estado hace poco en Tucumán. Paramos en un hotel que se llama Miami. Ese hotel existe cerca de la estación en San Miguel de Tucumán y nos atendió un chico al que le pregunté dónde se podía ir a comer. Y me dijo algo que me pareció hermoso. Acá, a 2 cuadras, en la esquina, hay un restaurante que mi padre me ha dicho que es hermoso. Esto es música pura. Me interesa el ritmo y la respiración que tiene el texto, incluso el ritmo fonético, no solo sintáctico, que las palabras suenen de determinada forma. Todo el tiempo pienso que se tiene que poder decir el texto, que se tiene que poder escuchar. Esto es una deformación de teatro. Que el texto se pueda escuchar me importa más que el tipo de pirueta narrativa que una pueda hacer, cómo construir las intrigas de una manera planificada o cambiar el punto de vista. Lo que más me interesaba es que se pudieran escuchar los pensamientos y los diálogos.
Bueno, allí teníamos en otra pastilla la palabra de la propia Carla Maliandi, la autora del día de hoy, que introduce ahí algunas ideas también de el teatro. Ella es dramaturga y habla del personaje, algo que le pasó en su vida real. Viaja a Tucumán, en el Hotel Miami, que también existe cerca de la terminal de Tucumán. Conoce a este chico que le dice, es hermoso, con la J, aspirando la S, un espacio, un restaurante, creo que es, cuando ella pregunta a dónde ir a comer. Bueno, muchos mensajes están llegando, vamos a leer alguno. Alguien, Geno, dice, qué lindo lees Perry. Muchas gracias, Geno, beso grande para vos que estás del otro lado. Lucía 685 se anota. A ver, ¿quién más? Un oyente dice, estoy haciendo la maestría en literatura argentina en la UNR. Acabamos de terminar un seminario sobre literatura de hijos e hijos, la agrupación hijos. Ajá. También, no solo de hijos, sino de la agrupación hijos, y el tema de posmemoria lo trabajamos, entre otros, desde la perspectiva de la fantástica Betty Sarlo. Dice Soledad 562, se anota halaga Sarlo y habla ahí de la posmemoria. Sí, hijo, bueno, no sé el programa del seminario, pero sí algo que notamos con Bernardo, bueno, y con Perry también, obviamente, es... Gracias por incluirlo. Lo siguiente, no, por favor, estaba yendo en el sentido horario, total acá no nos ve nadie. No, a lo que iba es a lo siguiente, si bien es una novela de la hija, creo que dice Sarlo más adelante en la crítica, no es una novela de la dictadura, no es una novela de hijo de la dictadura. Claro. A lo que voy es lo siguiente, lo podríamos contraponer a este libro de Carla Maliandi con dos autores jóvenes que había sugerido Bernardo, que son Patricio Prom por un lado, y a mí se me ocurría Laura Alcoba, que tiene una trilogía de novelas. Una es La Casa de los Conejos, los otros títulos no los recuerdo, pero es una hija de montoneros y recuerda justamente su infancia entre una casa de conejos, de venta y cría de conejos, que en realidad era una tapadera de no una unidad básica, ¿cómo sería? Aguantadero es una palabra peyorativa. Sí. Bueno, un escondite de armas y demás. En el caso de la novela de Maliandi, además de la cuestión del viaje de vuelta hacia Heidelberg 30 años después, no recibe o no acusa recibo de la herencia y la decisión política de los padres. Digamos, la dictadura está ahí, sigue siendo un factor político tremendo, y no la esquiva. Es determinante porque su vida está marcada y vuelve a ese lugar. Pero hace algo distinto, digamos, logra no ser una hija de la tragedia, lo voy a decir así, aunque tal vez suene un poco políticamente incorrecto, pero no es una hija de la tragedia, sin dejar de lado esa tragedia que efectivamente sucedió. ¿No? Sí. Como si hubiera pasado un tiempo, digamos, lo así cronológico, pero también literario, me refiero a un corpus de obras producidas por autores argentinos que abordaron estos temas, claro, suficiente como para que poco a poco se vayan corriendo del centro de la escena. O sea, como no esquivar el tema, porque en la novela aparece, por ejemplo, Mario, el personaje que vos mencionabas antes, que no volvió a Argentina. Porque no puede, no vuelve a Argentina porque no puede, porque no podría soportar la pena de no reencontrarse con su pareja, su novio de aquel momento. Sí. Entonces, eso está en la novela, pero bueno... El trauma, la tragedia, digamos, es una cosa más. Está la herida, sí. Y digamos, como para no quedarnos con esto de, no sé, la dictadura, también es una forma general y habitual de abordar temas políticos en la literatura argentina, en donde lo político muchas veces, o las lecturas políticas también, ocupan el centro de la escena, y pasa muchísimo con Malvinas, por ejemplo, también, que hasta el día de hoy se siguen escribiendo obras que tematizan eso. Novelas, narrativa. Claro, y también hay una herencia, digamos, interesante, porque, digamos, Viñas, un crítico que trabajó directamente este tema y que escribió novelas políticas, también da una pauta para leer el problema, ¿no? Porque Viñas escribía novelas políticas de una manera literariamente desactualizada, digámoslo, o poco interesante, capaz, ¿no? Con un programa claro, histórico. A priorísticamente. Y eso es algo que sigue más o menos dando vuelta. En esta novela, digamos, no sé, yo diría casi sin tomárselo como problema, y por eso la resolución es tan
elegante y no sé, equilibrada. No, pero está bueno pensar ese tema tan caro a la historia argentina, cómo iba decantando en distintas formas. Es que son a lo mejor tópicos que ayudan a pensar y a describir, pero no sé si tanto a escribir. Claro, uno puede pensar también en el mundo del cine, desde Los Rubios para acá, también cómo cambió la perspectiva, tomarse con otras licencias a la hora de contar lo individual, porque uno puede pensar, digo, en tanto existan diferentes casos de vidas, de familias atravesados por la cuestión de la dictadura, tener que exiliarse, y si esas personas terminan siendo artistas que escribirán sus libros, habrá ahí muchas miradas o nuevas formas súper habilitadas. Digo, uno no es que está censurando que vayas a contar tu historia personal de la manera que quieras. Totalmente. Pero en términos literarios, para que no suene tan frío, en términos literarios, estéticamente se ha avanzado hacia lugares en donde estos temas ya se cuentan de otra manera por el paso del tiempo y el paso de las obras acumuladas. Y rompen además, digo, el consenso es lo que hablaba, lo que decía Bernardo, lo retomo. Rompen el consenso de cómo contar, siempre contar. No hay un poemario de Malvinas, por ejemplo, es poco, tal vez suena frívolo, pero creo que no lo es, digamos, para desarrollarlo. No hay un poemario de Malvinas que yo conozca, pero siempre se trata de contar en relación a una narrativa novelística o que linda el testimonio, lo que Rodolfo Walsh llamó el testimonio. Después, bueno, se conoce como no ficción, porque lo que dijo Truman Capote tomó más preeminencia que la palabra testimonio de Walsh. Pero siempre se trata de contar, de narrar, de establecer una acción, sí, que valga como un testimonio recuperable para la población. El caso de Maliandi, no. Además, fíjate lo efectivo, o por lo menos para mí terminó siendo bastante efectivo en este caso esta novela, como esa aparente, digamos, displicencia con el tema termina siendo más productiva y te genera un montón de cosas en relación con el tema mismo. Por ejemplo, qué sé yo, como los exiliados latinoamericanos que se encontraban en los 70 ahí en Alemania y mostraban ese panorama multiétnico, digamos. En la novela uno los puede, si quiere, contraponer con el panorama multiétnico de la residencia, al mejor estilo Hostel, que habría que pronto va a existir una categoría novela de Hostel. Ese lugar donde se cruzan todas personas haciendo, no sé, sus monerías, porque son jóvenes. Entonces digo, o sea, esa contraposición de un momento histórico con otro también es como recontraproductiva para ver, la clase que accede a becas internacionales actualmente para estudiar en un país desarrollado, que se cruzan con gente de todo el mundo y en un ámbito en donde circulan iPads, notebooks, digamos, un poder adquisitivo y un confort. Claro, los rasgos de los estudiantes universitarios de avanzada, porque están ahí en un supercampus. ¿Ven algo contrapuesto con el exiliado, digamos, de aquella época? De la violencia política. ¿Ven algo de novela de campus? Porque también pensaba, nos remitimos a uno de los costados de posible análisis, que es la herencia de la dictadura en la novela. No es central esto, no se queden con esa imagen. Inclusive a mí me pareció, de mitad de novela en adelante, hay una especie de quiebre cuando aparece una bruja en Tucumán. Yo pensé que la novela se iba a meter hacia las atmósferas que puede haber planteado este otro escritor, que ahora se me fue el nombre, que llevaron a una serie también, que trabaja mucho con las creencias populares, las brujas, los mitos. Dije, quizás vaya más para la fantasía o para esa especie de terror que Capusotto lo versionó, llevaron al cine su película. Leonardo Giola, este tipo de autores que involucran esas creencias populares. Ahí hay una bruja que aparece, toma cierto protagonismo. Dije, acá empiezan a aparecer fantasmas, No, es que cuando la novela hay algo de eso también. Hay algo de eso. Cuando parece que, ya lo dijimos varias veces, cuando parece que va a apuntar a algo, se desplaza. En relación a la novela de campus, pensabas recién interesante porque la protagonista, que no tiene nombre, por lo tanto hay una relación con el nombre propio de la autora. Tampoco es una estudiante, en realidad. Dice que tiene un plan de anotarse para un seminario, pero no está muy segura. Es bastante más grande, tiene más de 35, y Miguel Javier, que es el tucumano del que ella se burla un poco del nombre, porque suena la telenovela, tiene 25 y ya está terminando su doctorado en economía política gracias a un montón de sacrificio, y ella está ahí sin saber muy bien qué hacer. Ni siquiera se le justifica al resto de los personajes, ni a ella misma, ni al lector. En ningún momento hay una apelación al lector como, en realidad yo vengo a buscar los recuerdos de mis padres que son exiliados. No hace concesiones. Pero hay hermosos párrafos acerca de la memoria también. Totalmente. ¿No? Es un tema que está presente. Pero yo diría que como todo, digamos, como esto vos decías, novela de campus,
qué sé yo, queremos, o como lo que tratábamos recién del exilio, ¿querés verlo desde ahí? Bueno, se puede, pero esto que decíamos al principio, ninguna cosa tiene preeminencia por sobre la otra. Y logra Maliandi así generar una protagonista que está como eso, todo el tiempo tironeada con un montón de sensaciones, de cosas que pasan a su alrededor. Y esto que vos mencionabas, de como una especie de presencia, digámoslo así, no sobrenatural, pero border, digamos, con fantasmas, ¿sí? Claro, eso viene a lo mejor dado de los estímulos emocionales que tiene la protagonista, ¿no? Que todo el tiempo no sabe qué es lo que va a hacer, no sabe si se va a volver a Buenos Aires o no sabe si va a tener el bebé o no. No sabe nada, no sabe nada. Se plantea la posibilidad del aborto, el personaje. Sí, también, es verdad. La mujer también. personaje en un momento cuando se entera. Sin dramatismo aparte, no hay una perorata. Hay, bueno, estoy embarazada, ¿puedo tenerlo o no tenerlo? Sí. Así de seco. En una entrevista en Página 12, ella... le preguntan por sus influencias y menciona la Trümmerliteratur alemana, la literatura de posguerra alemana, que eso significa literalmente literatura de escombros, y lo que dice ella es que le interesan esos autores que a partir de las ruinas de algo empezaron a construir de cero algo nuevo, pero no se puede construir, digamos, algo completamente cerrado porque todo está devastado. Y ella dice, con la fe devastada no hay plan posible. No se puede planificar nada más allá del presente. Y eso parece ser un leitmotiv que guía a la protagonista. Sí. El estado en el que está esta protagonista, que como una síntesis, pero rabiosa, uno podría decir, bueno, la protagonista se tiene que hacer cargo. Está en ese limbo para decidir qué va a hacer de la vida. Se está tomando un tercer tiempo. Para decir qué hago. Tampoco sabe qué decidió. Digamos, el llevado al extremo sería, ¿por qué vine a Alemania? No lo sé. En realidad no hay un motivo, digamos, que la propulse, sino que se va encontrando con estos recuerdos. No es que recuerde, digamos, voluntariamente que vaya a buscar algo particular, sino que se encuentra con Mario, se encuentra con una misma calle que ella visitaba, hay un puente, no sé si hay un edificio, la biblioteca, como una biblioteca. En realidad los recuerdos le van apareciendo. ¿Cómo no sentirse identificado también con eso de no hacer lo que se tiene que hacer? O por lo menos lo que los hechos indican. Por ejemplo, no decirle al probable padre de tu hijo que estás embarazada. Siempre está a punto de decírselo por mail, por teléfono. Bueno, tampoco colgué y me puse a llorar. Si es tan típico eso, ¿no? No, bueno, ella estaba en pareja, casada prácticamente, viviendo. Claro. Sí, conviviendo. Y habla por teléfono, lo llama para explicarle la situación y le termina diciendo que está en Mar del Plata, le miente, no en Alemania. Sí. Porque, digamos, nunca está dicho de esta manera, pero es como, no puede. O sea, la imposibilidad de decir qué le pasa. No se puede hacer cargo porque no sabe lo que le pasa, que es algo muy humano. Es más realista que el realismo típico. Y otra cosa que está bueno para comentar, la estructura sintáctica de la frase es muy sencilla. Son frases en general cortas, de estructura convencional, digamos, sujeto-predicado, pero así todo, digamos, me pareció un lindo ejemplo para mostrar que con frases sencillas se puede hacer algo más que realismo sucio, digamos. Claro. No todo es, qué sé yo, no sé, Hemingway o Bukowski. Sí. Diarios engarasados, o sea, con frases, claro, con frases sencillas se puede generar una atmósfera onírica e inestable tremenda. Sí. Y además un enganche argumental también muy interesante, porque la novela te entretiene, te lleva y al mismo tiempo estás sumido, viste, en una cosa que no sabes bien qué es lo que sentís. Te da vértigo también, intriga, querés saber qué pasa con el personaje, qué pasa con la madre de la suicidada, su amiga. ¿Vuelve a Buenos Aires o no vuelve? No lo digas. Norma dice que se enganchó tanto con la charla que casi se olvida de anotarse. Buenísimo, ahí nos manda, Norma 971. Bueno, nos gustó a los tres, la verdad, La habitación alemana, Carla Maliandi, 187 páginas dentro de Mar Dulce. Muchachos, hasta la semana que viene, un placer como siempre. Hasta la otra. Dentro de 2 semanas, no sabíamos. Bueno, dentro de 2 semanas. Es verdad, nos estaremos encontrando dentro de 2 semanas. Hasta aquí la columna de literatura de los martes, un largo etcétera. Hija de padres argentinos, Carla Maliandi nació en Venezuela en 1976. Es dramaturga, directora teatral y docente.
Estrenó en Buenos Aires unas 5 obras de su autoría. Fue coautora del ciclo televisivo Rioplatenses y un cuento suyo forma parte de Zona de Cuentos, publicación de 2014 que reúne a los ganadores del concurso de narrativa Eugenio Cambaceres. Actualmente dicta clases en la Universidad Nacional de las Artes, donde realizó su formación de grado y posgrado. La habitación alemana, publicada por Mar Dulce en marzo de 2017, es su primera novela.